día de hoy tenemos un gran invitado que es Javier Orti, candidato a la Asamblea Nacional por el partido Avanza, lista 8, doctor en jurisprudencia y licenciado en ciencias políticas por la Universidad Internacional del Ecuador. Obtuvo una maestría de estudios políticos aplicados en la FIAP en Madrid, España, y es maestrante de investigación de política comparada por la Flaxo-C de Ecuador. Muy buenas noches, candidato. Bienvenido a Equinoccio Digital. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, muy contento de estar con ustedes y dispuesto a conversar y despejar cualquier duda de nuestro plan de trabajo. Buenas noches, doctor Orti. Para nosotros también es un verdadero gusto que nos acompañe. Sabemos que en estos días, pues las agendas de los candidatos deben estar complicadas y por eso, con mayor razón, la deferencia que usted ha tenido para con nosotros. Es un gusto y de inmediato pasamos a conversar y debatir, que es la idea de este programa. Muchas gracias, Vladimir. A las órdenes. Bueno, primero quisiéramos conocer quién es Javier Orti, cuál ha sido su motivación para ser parte de la papeleta electoral y que nos cuente un poco su caminar en la vida política del país. Bueno, antes de los títulos y todo ese tipo de cosas, soy, no sé si joven o viejo, pero tengo 41 años de edad, digamos que estoy en la mitad. Hoy. A pesar de mis 41 años, creo que soy el candidato más joven de todos los candidatos que abren las listas de asambleístas en las listas nacionales. Soy cofundador del partido Avanza y por supuesto soy esposo, padre de 2 hermosos hijos. Además, acabo de comer unos hot dogs con ellos antes de estar conversando con ustedes. Y sobre todo, bueno, ¿qué me motivó? Yo soy un militante partidista. Suena raro, a veces mala palabra, lo que sea, pero yo he aceptado el reto por nominación unánime de todas las 24 provincias de mi país, de mi partido, y me pidieron que abra la lista de candidatos a asambleístas nacionales, lo cual, por supuesto, para mí es un gran honor y un reto, sobre todo tomando en cuenta el relajo que es ahora la Asamblea Nacional, esa credibilidad tan denostada que ya vamos a conversarlo luego, qué vamos a hacer para tratar de mejorar eso, pero bueno. Y contestando también a la inquietud de cuál ha sido mi trayectoria, bueno, a mis cortos 41 años de edad, y yo prácticamente he sido un político de profesión desde el colegio. O sea, es más, mi esposa fue tesorera de curso cuando yo fui presidente de curso, luego fui presidente de la universidad, del colegio. Ya cuando se nos mete este bichito, no digo de la política, sino del servicio, seguimos ya prácticamente una carrera. Soy doctor en jurisprudencia, como ya se leyó mi currículum, y tengo más o menos unos 20 años en el sector público. Y por cosas de la vida, fui en el año 2006, cuando tenía apenas 26 años, fui diputado, cuando todavía existían los diputados, y fui diputado por Pichincha, y luego después se armó Avanza, y ahora estamos ahora estamos de candidatos a la Asamblea, luego de haber sido candidato también a la Asamblea un par de ocasiones, y la última vez candidato a la prefectura de Pichincha. Así que toda una carrera política profesional que me ha dado mucha experiencia, una preparación académica que puede también dar fe de nuestro accionar, pero sobre todo una carrera limpia y una vida llena de amistades, de buenas experiencias, que todo eso, como le decía a mi esposa un rato, vamos a tratar de cosechar todos esos frutos que hemos hecho durante toda la vida política desde el colegio, como le decía ella. Así que ahí estamos ahora con este reto fundamental de representarles a todos ustedes en la Asamblea, y espero estar a la altura de esas demandas. Doctor Orti, bueno, usted lo mencionó hace poquito, una asamblea con un 2% apenas de credibilidad. ¿Cómo recuperamos esa confianza en el poder legislativo, esa confianza de estos políticos elegidos por el pueblo que realmente gobiernen porque se preocupan por el bienestar de la ciudadanía? Mira, Francis, así rapidísimo, ¿qué pasó con esta Asamblea Nacional? Es una asamblea, primero, y Vladimir tal vez no me dejará mentir, yo primera vez que veo una asamblea con asambleístas presos, prófugos, expulsados, el tema de los diezmos, el tema de los carnets de discapacidad mal usados, el tema del reparto de contratos públicos, la poca fiscalización. O sea,
me demoraría toda la noche diciendo las causas del por qué la asamblea está así. ¿Qué cambiar? Primero hay que cambiar la actitud. Antes de reformar cualquier cosa, necesitamos entrar una nueva generación de políticos, con otro chip, como digo yo, otra forma de pensar. Yo como digo, y les digo a todos los jóvenes que quieren hacer política, si quieren hacer política para enriquecer, están jodidos. La política no es para enriquecerse, la política es para servir. Y para servir necesitas tener vocación y tener claro cuál es tu horizonte al mediano y largo plazo, y sobre todo cuidar tu buen nombre, porque eso es lo que está en juego. No es cuestión de llegar a una curul, influir para que te den contratos del Estado y después mira lo que está pasando con muchos asambleístas. Entonces, eso primero. Y en segundo lugar, ahora sí en la práctica, yo estoy proponiendo algo antes de entrar a los temas de legislación y fiscalización, que sabemos que son las principales competencias de un asambleísta. Un asambleísta no puede estar ofreciendo obra pública ni nada de esto. Pero antes de entrar a eso, yo sí estoy con una propuesta sumamente ambiciosa, que es la de reformar la ley orgánica de la función legislativa y reformar también la ley de servicio público para que los asambleístas ganemos por horas. Es decir, cambiar el modelo de gestión actual de la asamblea por un modelo de gestión por resultados, que se llama en la administración pública, y que los asambleístas seamos evaluados constantemente. Oye, todo el mundo timbra, todo el mundo es controlado, menos los asambleístas. Yo he sido asesor parlamentario un par de veces, fui diputado alterno e inclusive he sido parte de la unidad técnica legislativa. Y créeme, yo he visto asambleístas que llegan los martes y se van los jueves. Y peor aún, ya vamos a entrar al tema de legislación, pero yo he visto asambleístas que presentan proyectos de ley plagiados. Es decir, no tenemos una calidad legislativa óptima, y ahí están las causas, ¿no? Ahí están las consecuencias, perdón. Entonces, nos tienen que medir a los asambleístas por la sesión en la asamblea, en las sesiones del pleno, por las reuniones de las comisiones especializadas, y por supuesto por la cantidad y calidad, sobre todo, de los proyectos de ley presentados. Entonces, eso tenemos que justificar ante la ciudadanía, ante la misma Asamblea Nacional, cuantificar las horas de cuánto le estamos prácticamente dando de hora a tiempo a la asamblea, y de acuerdo a eso que nos remuneren, y por supuesto con el tope del sueldo actual, ¿no? Tampoco van a decir, estoy trabajando 12 horas, 16 horas para cobrar 10,000, no es así. O sea, no te puedes pasar del tope actual, que son 4,700, pero demuestra que estás trabajando. Y si te vas a tus provincias, demuestra que estás haciendo un asambleísta de territorio y te estás dialogando con varios sectores y gremios para hacer una ley o reformar una ley. Pero el trabajo de los asambleístas tiene que estar justificado, y si no logramos hacer eso, va a ser muy difícil que cambiemos la percepción de la ciudadanía ante la primera función del Estado, que de acuerdo a la Constitución es la Asamblea Nacional. Muchas gracias, doctor Orti. Me parece interesante esta propuesta de cambiar un poco el modelo de gestión, que creo que justamente, y con varios de nuestros invitados también un poco hemos conversado de este tema. Es decir, también la ciudadanía le ve al asambleísta como muy lejano, ya votó, no le vuelve a ver, o muchos dicen no se vuelve a aparecer, tal. Entonces, tal vez también, no solo en el modelo de gestión al interior de la asamblea, sino tal vez, no sé, que en ese sentido, cómo ve no solo usted, sino tal vez su agrupación política o esta nueva generación de políticos, que me parece muy necesario luego de lo que hemos visto, cómo salir un poco de la asamblea para que cambiar también ese modelo, no solo adentro, sino afuera de la asamblea. Convirtiéndonos, Vladimir, en un asambleísta de territorio, no de escritorio. Y sobre todo, sin creernos más que el resto. Los asambleístas no podemos creernos más que el resto. Al contrario, los asambleístas tenemos una gran responsabilidad bajo los hombros que nos está dando el pueblo ecuatoriano para hacer las leyes necesarias que pueden cambiar millones de vidas en el Ecuador. Pero lastimosamente el poder se le sube a la cabeza a mucha gente, llegan a la asamblea e inclusive se olvidan de sus provincias. Yo conozco un montón de casos de asambleístas de provincias que vienen y ya se quedaron a vivir en Quito y se olvidaron de las provincias. Y después en 4 años vuelven a buscar la reelección. O peor aún, acuérdense de lo que les digo, asambleístas que se lanzan para después lanzarse alcaldes o prefectos. Lo que se llama en ciencia política carrera
regresiva en vez de ser una carrera progresiva. Entonces, hay un sinnúmero. Entonces, hay que ser asambleístas de territorio, pero obviamente el ser asambleísta de territorio implica, y ahora es mucho más fácil, pues con las redes sociales, hay que justificar, pues, hay que justificar que me estoy reuniendo con los gremios, que estoy trabajando con los agricultores, con los maestros, que estoy trabajando con la gente del territorio para perfeccionar un proyecto de ley que les interese, ¿no? Entonces, hay que acercarse a la gente. Yo tengo mi portal web que se llama www.orti.es, en donde hay una parte que se llama Yo Asambleísta. Y en el Yo Asambleísta pongan las propuestas. Porque si bien es cierto, yo puedo tener la calidad de asambleísta, pero estoy representando a la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que, por supuesto, a través de mí, tiene que proponer proyectos de ley necesarios. Así que es un trabajo en conjunto, ya no tiene que ser tan vertical, ¿no? El asambleísta arriba, la ciudadanía abajo. Tiene que ser un trabajo horizontal, en donde los asambleístas seamos una punta de lanza de las demandas ciudadanas y obviamente terminemos nuestra gestión, rindamos cuentas y por supuesto sigamos nuestro camino, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Un poco para ya centrarnos en el tema, todos los asambleístas, de acuerdo incluso a su especialidad, tratan de ir con una serie de propuestas. ¿Cuál sería, doctor, para usted, más que su principal propuesta, este grupo de, tal vez por la parte de la profesión, temas legales, reformas de códigos, es decir, un poco para concretar qué quiere Javier Orti en la Asamblea? Pero hay que ser súper franco. Y por más idea buena que yo tenga, voy a ser uno de los 137. Si es que se suman unos 10 más de mi partido, seremos 10 de 137. Y créeme, con 10 no hacemos nada. Entonces, lo primero que hay que hacer es plantear una meta para podernos acercar al resto de bancadas. Hay que ser claros, de acuerdo a las últimas reformas del Código de la Democracia. Vamos a tener una asamblea fragmentada. Gane quien gane la presidencia. Por supuesto que nosotros queremos que gane Isidro Romero por X razones. No por el tema del chupe del primer día, por si acaso, sino por otro tipo de cosas más. Pero bueno, es una bromita para reírnos un poco. Pero tenemos que acercarnos. Debemos ser asertivos, maduros políticamente, súper sensatos. Y aquí yo tuve un debate en la mañana con Vilma Andrade, con Fernando Villavicencio, y nos pusimos de acuerdo ese rato, y es que todas las demandas son obvias. Lo que necesita el Ecuador es reactivar la economía. O sea, esa es la parte clave. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, en conjunto con todos los bloques legislativos, de manera consensual, hacer un orden de prelación de las reformas necesarias, armar un paquete de reformas que den seguridad jurídica al Ecuador y reactivemos la economía. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora sí, ¿qué leyes desde mi punto de vista son prioritarias dentro de este paquete? Primerito, el tema agrícola. Oye, tuvimos la pandemia que prácticamente desnudó un sinnúmero de situaciones que el país no la tenía en cuenta. Desnudó la educación, desnudó la estructura de la salud y sobre todo valoró o nos hizo valorar a los ecuatorianos la soberanía alimentaria. El Ecuador siempre vivió de la agricultura. A finales de la década de los 70 prácticamente recién aparece el tema del boom petrolero. Entonces, prácticamente la agricultura ha estado abandonada. ¿Qué existe en legislación en agricultura? Un sinnúmero de leyes dispersas que no ayudan absolutamente para nada. Por eso yo estoy planteando unificar todas estas leyes, perfeccionarlas y crear el Código Orgánico Integral Agropecuario. ¿Para qué? 3 cosas fundamentales. Lograr que los agricultores tengan precio justo, facilitando la creación de centros de acopio para la venta directa. Lograr que los insumos agrícolas tengan facilidades arancelarias para también importar semillas que sean mucho más productivas. Existen alrededor de 500,000 hectáreas que no están productivas hoy por hoy y podrían dotar de un sinnúmero de miles de plazas de trabajo. Y tercero, que ahí viene con la otra reforma que quiero hacer, el acceso a crédito. Pero ¿qué está pasando con el crédito? O sea, ¿cómo queremos que se reactive la economía si no existe liquidez? Yo creo que
un gran porcentaje, y no quise darme números, pero yo creo que un gran porcentaje están en la central de riesgos, por todo lo que ha pasado. Entonces, tenemos una especie de monopolio de la banca nacional, que primero no deja entrar a la banca internacional y en segundo lugar establecen parámetros para los créditos extremadamente altos e inasequibles para cualquier agricultor, emprendedor o empresario. Por eso que hay que reformar el Código Orgánico Monetario, Financiero y Bancario. En este Código Orgánico Monetario, Financiero y Bancario existe la famosa Junta Bancaria. Y en esta Junta Bancaria que están los miembros del Ejecutivo, como los representantes del Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, y también los representantes de la Banca Nacional. Esta Junta Bancaria es la que establece los parámetros de crédito, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí nos enteramos quiénes son los que imponen las tasas de crédito. ¿Cómo puede ser posible que a un emprendedor o a un agricultor se le dé créditos con el interés del 20% y al corto plazo? Y con años de gracia bien cortos, en una pandemia. Eso no puede pasar. Entonces, o se deja entrar a la banca internacional para que compita con la banca nacional, o la banca nacional tiene que establecer también parámetros de crédito mucho más asequibles. Necesitamos créditos baratos. No sé si les pasa lo mismo a ustedes, pero yo me siento como que estoy en un país dolarizado, pero con tasas de interés sucretizadas. Mientras en Estados Unidos, en Europa, vemos tasas de interés del 2, del 3%, aquí 20, 25%, 16% para un auto. Entonces, esa falta de liquidez es la que está haciéndole daño a la economía, no solo por la pandemia, desde antes, ¿sí? Y no sé si se han dado cuenta, pero lo que tenemos no es una banca de desarrollo, una banca de servicios. La banca de servicios solo gana de las comisiones por el mismo hecho de sacar dinero del cajero, ya nos sacan 85 centavos, me parece. Entonces, eso tenemos que cambiar. Y la banca de desarrollo no tiene que cargarse solo a la banca pública, sino también a la banca privada. Porque ahora el tema es que los emprendedores son sujetos de alto riesgo, los agricultores son sujetos de alto riesgo. Entonces no les demos crédito, y ahí sí la economía nunca se va a reactivar. Entonces eso es fundamental. Y otro tema que es crucial y súper delicado, que es el tema laboral. Si tú preguntas a cualquier empresario o pequeño emprendedor que comienza, si quiere contratar gente o formalizar empleo, les da terror. Les da terror contratar a la gente. Por eso tenemos un 60% de empleo informal y apenas un 40% de formal, por todas las implicaciones legales del caso. Yo no estoy a favor de la flexibilización, de la precarización laboral. Por ejemplo, tenemos que cuidar mucho los beneficios laborales, tenemos que, por supuesto, cuidar mucho el tema de la estabilidad, pero también yo creo que hay que crear modalidades de contratación que nos permita a los ecuatorianos no tener uno, inclusive 2 o 3 ingresos. ¿Por qué yo no puedo contratar con otra empresa si ya cumplió 8 horas estables con una? No me pueden contratar en teletrabajo con otra empresa 4 horas más, y donde esas 4 horas estén incluidas los beneficios de ley. Esas modalidades ya están insertadas a través de acuerdos ministeriales, pero no están en el Código Laboral. Entonces, todo este tipo de certezas son las que tenemos que generar para atraer la inversión pública, atraer la inversión internacional y poder reactivar la economía de a poco, no de un día para el otro, porque esto no es cuestión de soplar y hacer botellas. Y finalmente, el tema de la corrupción. La corrupción siempre va a ser un mal que no nos permite generar seguridad jurídica. Y ahí yo tengo una propuesta sumamente clara que también nos hemos puesto de acuerdo con algunos candidatos. Y es urgente reformar casi de manera total la ley de contratación pública. ¿Por qué hubo tanta corrupción con el tema de los insumos médicos, por ejemplo, y las pandemias? Fácil, la contratación por emergencia. ¿Y por qué surge esta contratación por emergencia? Surge porque el actual sistema de contratación pública es tan burocrático, es tan denso y tan prostituido a la vez, porque si le preguntas a cualquier proveedor del Estado, le toca contratar por debajo de la mesa a empleados del CERCO para que les elaboren desde los mismos términos de referencia. Entonces, eso tiene que cambiar. Necesitamos ir hacia un modelo de contratación pública mucho más eficiente, más innovador, menos burocrático y más transparente, que los ciudadanos sepamos qué se contrata, para qué se contrata, cómo se contrata, por cuánto se contrata. Y eliminar los contratos de emergencia que permiten que se dé a dedo
o que se crean empresas fantasmas para adjudicarles contratos millonarios. Y ahí está la corrupción, hasta un prefecto fallecido tenemos. Entonces, si no cambiamos eso, el país no se va a reactivar en el tema. Y finalmente, obviamente, el tema de la fiscalización. Una fiscalización sin miramiento, sin cálculo político. Una fiscalización que ha quedado en deuda en la actual Asamblea Nacional. Una fiscalización que lastimosamente ha respondido a los intereses del Ejecutivo. Y eso tiene que cambiar totalmente. Tenemos que fiscalizar inclusive a los actuales asambleístas en donde quedó en tela de duda, por ejemplo, el tema de los repartos de hospitales. Entonces, miren la cantidad de trabajo que nos toca en el siguiente periodo legislativo, pero con mucha responsabilidad y sobre todo con apoyo de los ciudadanos. Bueno, doctor, con respecto a todo lo que dijo, sí quisiera que profundicemos un poquito más en los modelos de contratación que se aplicarían, porque, por ejemplo, con esta ley humanitaria también se definieron varios modelos de contratación, uno de esos el contrato juvenil para jóvenes, el cual en sí precarizó el empleo y ahora actualmente tenemos 2 de cada 10 jóvenes tienen un empleo adecuado. Entonces, ¿cómo evitamos esta precarización? Porque sí, a veces cuando empezamos a escuchar esto de modelos de contratación, siempre viene como que la idea de la precarización, la flexibilización, el trabajar sin afiliación al IES, sin en sí los derechos que como trabajadores necesitamos. Totalmente de acuerdo contigo, y esa ley humanitaria de lo que menos tienes humanitaria, lo que menos tienes humanitaria. Lo que yo me refiero es en que si una persona ya tiene un trabajo estable por 8 horas y puede tener un segundo ingreso y trabajar por horas en otra empresa, en esa hora trabajada se tienen que incluir la seguridad social, los beneficios de ley y todo lo que tenga que ver con conquistas laborales. No se puede desconocer eso. Y tampoco se puede desconocer la estabilidad laboral que es necesario. Por supuesto que sí, pero debemos establecer esas facilidades, ¿sí? Tenemos que establecer esas facilidades porque lastimosamente lo que ha pasado es que si tú preguntas a cualquier nuevo emprendedor que necesita contratar personal, yo te apuesto, 1000 veces prefiere contratar a extranjeros porque los extranjeros no les piden todos los beneficios de ley, ¿sí? Y les aceptan las condiciones tal como están y dejan sin trabajo a un sinnúmero de ecuatorianos que también lo necesitan, ¿no? Entonces, si esto es la razón, también cuando se topan los temas laborales, muchos de empresarios quieren, los malos empresarios, que no son muchos, porque conozco un sinnúmero de empresarios muy responsables, pero hay muchos empresarios que quieren acogerse de este tipo de modelos para precarizar el empleo, para volver a la tercerización, por ejemplo, que eso fue terrible, que felizmente se cambió. Antes se contrataba una empresa y la empresa contrataba al personal de manera indirecta, imagínate, y no existía ninguna relación relación de dependencia entre empleador y empleado, ¿no? Entonces sí, por supuesto, hay que crear modelos de contratación, pero no para restar trabajo, sino para aumentar trabajo, para aumentar ingresos, para darle facilidad a los jóvenes a tener 2 o 3 empleos al mismo tiempo. Y la pandemia también nos ayudó a ver otras formas de trabajar, como el teletrabajo, por ejemplo. Y hay empresas que están contratando por horas, pero de manera informal en este momento. No está legislado, y eso es lo que hay que legislar, pero en común acuerdo, por supuesto, con toda la sociedad. No tiene que imponerse cosas sin estar de acuerdo con todos los actores que están alrededor del tema del trabajo. Gracias, doctor. Y bueno, yo quisiera también incurrir un poco en el tema de la educación superior. En una de las propuestas tenemos claro que es eliminar el examen de ingreso a las universidades. ¿Usted considera que realmente esta propuesta resuelve el problema de acceso a la universidad o cuál sería el accionar complementario para realmente garantizar una educación de calidad a los ciudadanos? A ver, lo que ha pasado con el examen de ingreso inicialmente tenía una muy buena expectativa, pero lastimosamente echa la ley, echa la trampa, y lo que yo he escuchado y he evidenciado es que existe una especie de mercado negro alrededor de este examen de ingreso. Yo sé de buena fuente que cuesta bastante dinero conseguirse las preguntas y las respuestas. Entonces, eso ya no sirve. Antes existían el tema de los propedéuticos, de los preuniversitarios, en donde se les preparaba a los estudiantes un año antes, ¿sí? A las carreras que querían ingresar y por supuesto de ahí ingresaron directamente a la universidad, ¿no? Eso se debería retomar, pero ojo, sin abusar, pues, porque también tenemos los casos de muchos estudiantes que
no terminan ninguna carrera y terminan estudiando 2 o 3 carreras y no se terminan de decidir. Entonces hay que también establecer límites, pero es una gran demanda de un sinnúmero de estudiantes del tema de dos problemas fundamentales: el tema del examen de ingreso y en segundo lugar, por supuesto, el no poder escoger de manera libre su carrera, que eso también es grave. Y otra cosa, hay que ofrecer alternativas ya en realidad a mucha gente que no tiene acceso a la universidad. Y es el tema de reforzar las carreras técnicas, el tema de los institutos tecnológicos, el tema de mano de obra calificada, el tema de carreras. Hoy por hoy, en la última reforma de la Ley de Educación Superior, ya las tecnologías tienen rango de tercer nivel, por ejemplo. Entonces también se puede fortalecer para que la mayoría de gente tenga acceso a la educación superior. Y otra cosa, yo que vengo también de la academia, yo que soy profesor universitario y dejé un poco la docencia por el tema de la campaña electoral, necesitamos reforzar el tema de la investigación científica. En este país, mientras no se invierte en investigación científica, nunca vamos a cambiar. Mientras no tengamos centros de investigación cualitativa, cuantitativa, mixta, mientras no sepamos decidir a través de datos, inclusive en la misma Asamblea Nacional, yo alguna vez planteé a una expresidenta de la Asamblea y le dije, aquí deberían tener un centro de investigación legislativa en donde podamos recopilar datos que nos sirvan de insumos para poder legislar, y no legislar en base a dogmas religiosos, a creencias, a ideologías, sino a evidencia empírica. Entonces, si no nos metemos en la mente que necesitamos un modelo mucho más deductivo para la toma de decisión, no vamos a cambiar nada. Entonces, en educación superior tenemos que ir evolucionando. Y también, por ejemplo, ¿de qué nos sirve reformar la educación desde la primaria y la secundaria hasta a la superior si no dotamos de facilidades de acceso a la tecnología? La pandemia fue totalmente clara, claro, para todos los que tenían chance de estudiar desde una laptop, como lo estamos haciendo en este momento nosotros, es mucho más fácil. Pero también hemos escuchado cómo muchos docentes a través de un celular les toca dar clases son unidocentes para varios tipos de grados. Entonces, si no damos sobre todo al sector rural una buena dotación, creando convenios con las telefónicas, tanto públicas como privadas, tampoco vamos a cambiar mucho. Hay que democratizar más aún cuando estamos a punto de recibir nuevas tecnologías como la plataforma 5G, por ejemplo. Entonces, mejorando de manera integral la tecnología, la investigación y innovando la educación superior, podemos llegar a una educación de calidad. Muchas gracias, doctor Orti. Estamos a pocos días de unas elecciones que, como conversábamos con Francis antes de comenzar el conversatorio con usted, tal vez son de las más cruciales del periodo democrático, dadas las circunstancias, todo lo que ha sucedido. ¿Cómo ven ustedes como movimiento ya la parte de la organización como tal, que ha sido también y no ha estado exenta de polémica del CNE? ¿Ustedes tienen algún temor, como sienten también otras organizaciones políticas, de lo que puede suceder ese día? Tomando en cuenta no solo el tema de la pandemia, sino pues un poco hay cosas que han sorprendido muchísimo en el tema electoral. ¿Cómo ustedes como organización política han analizado esta situación? Mira, cuando topamos el tema hace un rato de la reactivación de la economía, yo decía que hay que generar seguridad jurídica que nos dé certezas para que los inversionistas vengan. Lo mismo pasa con un sistema electoral. Si es que el árbitro electoral, con sus acciones, no te genera certidumbre del proceso, lastimosamente vamos a generar siempre dudas, sobre todo a la hora de que se garantice que la voluntad del pueblo esté trasladada en los resultados. Después de lo que ha pasado en este Consejo Nacional Electoral, que todos debemos analizar que siempre inició mal. Recordemos que este Consejo Nacional Electoral inició partido en dos desde el inicio. Todas las decisiones han sido 3 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 2. Entonces, desde ahí comenzamos mal.
De ahí comenzamos con ustedes, la ciudadanía en general no fue testigo de todo este proceso de la democracia interna de las organizaciones políticas. Todas las organizaciones cumplimos los deberes. De repente aparece una que quiere cumplir pasados los plazos y ahí comienzan a ver las falencias legales y la falta de coherencia entre el árbitro electoral y el juez electoral, es decir, entre el CNE y el Tribunal de lo Contencioso Electoral. ¿Cómo puede ser posible que un proceso electoral, al día de hoy, si revisan las redes sociales, tiene un candidato presidencial que no está en la papeleta ya haciendo campaña? Es inaudito, ¿no? No pudieron ni siquiera organizar bien un debate que al final del día salieron avanti en ese tema. Entonces, todas estas faltas de certezas, ¿qué nos hacen reflexionar a las organizaciones políticas? Tenemos que ver la manera de cuidar el voto. ¿Y cómo cuidas el voto? Control electoral. Lastimosamente, no todas las organizaciones políticas estamos en la capacidad de movilizar alrededor de 15,000 afiliados el día de las elecciones con todas las medidas de bioseguridad para poder controlar los resultados una vez que salgan las actas de escrutinio. Entonces nos va a tocar unirnos entre varias organizaciones políticas y complementarnos. Pero sí, existen dudas, existe falta de confianza y esperemos que no vuelva a ocurrir lo que pasó ya varios años atrás, en donde hasta el día de hoy tenemos la duda que no se vaya la luz y cambien los resultados. Entonces, y si a eso le sumamos toda esta campaña típica que hemos tenido por el tema de la pandemia, chuta, esperemos que no existan problemas posteriores de este proceso electoral que deslegitimen o haga crecer la duda sobre los resultados electorales. Pero nosotros tendremos que, por supuesto, como organización política, hacer todo lo posible o lo humanamente posible para cuidar la votación. Y si no podemos hacer control electoral en el 100%, por lo menos trataremos de hacer en las principales donde existe mayor votación a nivel nacional. Para un poco también coordinar un poco lo que ha mencionado usted, doctor, ¿cómo ven ustedes la participación del candidato Isidro Romero? ¿Qué expectativas ustedes le han puesto realmente, no solo al candidato, sino a toda la agrupación política, tomando en consideración todo lo que usted acaba de mencionar? Me imagino que ustedes tienen, pues, como todas las organizaciones, sus propias encuestas, sus propios números. ¿Cuáles son sus reales expectativas para las elecciones del 7 de febrero? Nosotros vemos a Isidro Romero con una buena posibilidad, está estacionado exactamente de acuerdo a varias encuestas, no solo las nuestras, en la cuarta posición, ¿sí? Y como todo personaje político, sus declaraciones a veces generan mucha contradicción. Hay gente que apoya, otra gente que no apoya. Yo he visitado todo el país, le he acompañado a todo el país. Yo he podido verificar, por ejemplo, sobre todo en las provincias del Oro, de Los Ríos, de Guayas, de Esmeraldas, de Manabí, el tema de la costa ecuatoriana. Estoy totalmente seguro que vamos a obtener una votación muy importante. Por supuesto, en la sierra, sobre todo en Quito, yo noto mucho escepticismo, no de la candidatura de Isidro Romero, sino de todas las candidaturas. Hay una gran indecisión en Quito, pero sobre todo yo también observo una gran votación dura por parte del correísmo. Entonces, yo no voy a hablar ahorita como político, sino más como politólogo, que es mi fuerte y mi carrera, más allá de ser abogado y mi especialidad en Flaxo. El comportamiento electoral en nuestro país es totalmente irregular. El comportamiento electoral de Quito no es lo mismo que el de Guayaquil, y no es lo mismo que el de Manabí, o el de Machala, o el de Loja. Entonces, va a haber variantes, ¿no? Aquí en Quito mucha gente sigue pensando, y lo voy a decir coloquialmente, mucha gente sigue pensando que el presidente se lo nombra en Twitter, o peor aún, que el Ecuador está entre la patria y el labrador. Entonces, claro, decimos, chuta, hay algunos candidatos tiktokeros, bueno, yo también hago TikTok de vez en cuando, pero no me sale tan bien como otros. Pero, chuta, vienen los candidatos tiktokeros que están pegando, están subiendo. Pero si a esos candidatos les pones en el Parque Central de Durán, yo te apuesto que no les conoce.
Entonces hay que tener en cuenta, yo pienso que cualquier cosa puede pasar. Y lastimosamente, y yo que te digo la verdad, soy profesor de investigaciones cualitativas y cuantitativas en temas sociales, no confío en ninguna encuesta. No he visto encuesta con fichas técnicas bien hechas y confiables. Además, como lo mantengo en las elecciones anteriores, esa aseveración, mientras exista un porcentaje por sobre el 30% de indecisión, es muy difícil creer en las encuestas. Porque si no, ustedes díganme quién iba a ser el alcalde de Quito hasta antes de las elecciones y quién terminó siendo. Sí que puede haber sorpresas, yo creo que puede haber sorpresas, no solo por el lado del Isidro, quién sabe por el lado de Yacu, ¿no? Quién sabe, mucha gente sobredimensiona lo de Arauz o sobredimensiona lo de Lazo. Y quién sabe qué pueda pasar en estas 2 semanas para que uno u otro baje. Yo veo que aquí nada es seguro, e inclusive los candidatos que están más abajo pueden ir trepando. En este caso yo le digo a Francis, el voto joven también va a ser crucial. Y yo quiero decirles a los jóvenes, lean las propuestas, no digo que son todos, pero no se fijen en qué candidato hace mejor TikTok, quién comunica mejor, quién hace los videos más bonitos, sino qué candidato presenta propuestas reales para salir de la crisis económica que tiene hoy por hoy el Ecuador. Y ahí tienen que hacer un voto súper pensante los jóvenes. Y eso le digo a mi hija, que tiene 13 años, y siempre me dice, ve papi, ve lo que hace ve lo que hace este otro. Pero bueno, en definitiva, yo tengo que defender, y lo voy a defender siempre, a nuestro candidato presidencial. Avanza por primera vez en la historia, tiene un candidato presidencial. Tenemos una candidata vicepresidenta de lujo, que es Sofía Merino, una mujer de 37 años, muy vinculada al sector social, a las fundaciones y demás, que ha dado muy buenos resultados. Entonces, esperemos que esa mezcla entre experiencia y juventud de resultados, y por supuesto también el equipo que estamos haciendo entre asambleístas y parlamentarios andinos. Es una propuesta, una nueva alternativa. Yo pienso que el Ecuador, Vladimir, debe estar ya cansado de esa dicotomía, de esa polarización correísta-anticorreísta. Ya salgamos de eso. O sea, ya, yo creo que hay otras alternativas, o deberían haber otras alternativas. O sea, los unos quieren regresar, los que estuvieron hace 10 años quieren regresar para vengarse de los traidores de estos 4 años que han cogobernado con la banca. Eso es todo. Eso es lo que nos quieren hacer pensar, y el resto no existimos. Entonces, yo sí creo que tenemos que reflexionar bien el voto, sea por quien sea el candidato que la ciudadanía quiere escoger, pero que sea un voto pensante, no un voto útil, porque la gente sigue pensando que votemos por el que le pueda ganar a Arauz. No. Entonces, así vamos a actuar así, ¿para qué se presenta tanto candidato? Que también yo creo que hay que reformar ese código de la democracia que permite la existencia. Solo en este país existe la diferencia entre partidos políticos y movimientos. Por ejemplo, Avanza es un partido político nacional, no es un movimiento. Y hay una gran diferencia entre un movimiento y partido. Aquí debería ya haber partidos políticos nacionales, serios, programáticos, y punto. No das chance a tanta compra y venta de partidos políticos para que auspicien X candidatura. Doctor Orti, le queremos agradecer primero por haber aceptado nuestra invitación. Le deseamos muchos éxitos en su campaña. Gracias por su mensaje de ese voto pensante, que es importante cambiar un poquito esa percepción que tenemos acerca de la política. Es importante ver las propuestas, porque hay gente que muchas veces no la hemos visto en los medios masivos, pero tiene propuestas muy buenas, y queremos ver ese chip diferente que pueda crear nueva política en nuestro país. Muchas gracias. Gracias también a toda nuestra audiencia que se ha conectado. Gracias por su interacción, por sus likes, por sus compartidos, y esperamos encontrarnos nuevamente este lunes. Y éxitos, doctor Orti, y esperamos también tenerlo nuevamente en nuestro espacio. Con gusto, cuantas veces ustedes me inviten, siendo candidato, asambleísta o nuevamente dirigente político, siempre estaré dispuesto a conversar con ustedes, con mucho gusto. De la misma manera, doctor Orti, además, ha sido muy grato poder refrescar un poco este ambiente político con una persona joven que tiene claro el tema, poder hablar coloquialmente como lo hacemos los amigos, digamos así, y eso también es sumamente importante. Realmente le deseo muchos éxitos.
y que el 7 de febrero, pues, todos los ecuatorianos tengamos una maravillosa jornada democrática, como usted lo dice, y que ojalá, tal como usted lo señala, pues la población vote por los mejores y también tratando de dar un refresco, como usted bien lo ha dicho, a la política, y creo que usted es una de esas personas. Así que le agradecemos mucho, le deseamos Gracias. mucha suerte y pronto nos veremos en el espacio. De la misma manera, a todos quienes hacen Equinoccio Digital, a ti, Francis, una buena noche. Una buena Gracias, noche. muy amables.